Germán, tengo una duda desde hace bastante tiempo sobre el tema de derechos de autor. Yo trabajo en ISA, Interconexión Eléctrica S.A., y concretamente somos el operador del mercado, o sea que nosotros manejamos la información de generadores y comercializadores, precios de bolsa. Toda esa información es absolutamente confidencial, reguladísima por la CREG. Bueno, tenemos todos los sistemas de protección de ese tipo de datos. Pero mi misión dentro de Talento Humano es promover la gestión del conocimiento. Entonces he creado dos mecanismos: una biblioteca virtual de la intranet de todo mi grupo empresarial, que son 30 empresas, donde la gente pone artículos de conocimiento y se hace pues como una divulgación. Y el segundo mecanismo es Moodle. Pues compramos Moodle y la idea es como poner cursos que son para mi personal y también para todo el gremio, porque nosotros tenemos por obligación que capacitar a los operadores del sector eléctrico. ¿Cuál ha sido como el tropiezo que me he encontrado? Que el área jurídica de mi empresa me ha dicho: usted ahí no me ponga nada, o sea, ni en la biblioteca virtual ni en Moodle ponga documentos, ponga presentaciones, no puede poner nada, salvo que le den una autorización ultra mega expresa del autor para poderlo poner. Eso me volvió la biblioteca y Moodle un reservorio de este tamaño, pequeñito, diminuto, porque conseguir esas autorizaciones no es tan fácil. Entonces mi pregunta es, en derechos de autor, ¿de verdad qué tan limitante es eso? Están siendo muy exagerados en mi área jurídica y entiendo su exageración por lo que te digo que tenemos que manejar a diario y son demasiado precavidos. O a nivel ya de gestión de conocimiento, de guardar información, de guardar, por ejemplo, las presentaciones de este curso al que estoy asistiendo, hay un poquito más de amplitud. Pues yo te diría intermedios, yo te diría como de los ingenieros, depende. Y es que en esos temas, tú mencionaste algo muy importante, y es clasificar la información. Una empresa como ISA, una empresa muchas veces que presta muchos servicios, pues se cuida en no publicar información, no solamente por el tema de competencia, sino también porque muchas veces la información puede ser utilizada de manera no adecuada. Entonces yo creo que es un tema muchas veces más cultural que jurídico. Y eso me lo da cuenta cuando uno hace con autoridades de seguridad de la información, y es que uno tiene que decirle a la gente qué tipo de información va a subir. Imagínense que uno suba a la biblioteca de Moodle, se le fue por ahí de pronto un mal balance, como el ejemplo hipotético, o un tema financiero que no corresponde a, digámoslo así, a la realidad. Entonces yo creo que fundamental en esto, las políticas, como lo he mencionado, y segundo, culturalmente uno decirle: mire, ¿qué tipo de información puede usted publicar? ¿Qué tal que pronto la empresa pagó a un experto que le hiciera un manual, una cartilla sobre determinado tema, y de pronto el empleado, no por mala fe, lo subió y lo publicó, y eso tenía unos derechos de autor, y eso le generó de pronto un costo a la universidad, un costo al experto, y eso cayó de pronto en un tercero y se replicó? Porque hoy en día el problema de todo esto es que se replica. Si yo subo un documento, se puede replicar en menos de 5 minutos. Entonces yo creo que las políticas, no es que las normas le digan a uno no suba, no sean muy estrictas, porque aquí en Colombia, como se dan cuenta, las normas tienen un carácter preventivo y también muchas veces obligatorio, pero sí lo importante de esto es que tengo que educar qué tipo de información y sobre todo clasificar, saber qué tipo de información es sensible, saber qué tipo de información puedo subir a esa biblioteca y analizarla. De pronto uno darte un concepto o una respuesta sin saber qué información manejan o cuál es el servicio o qué tipo de información están subiendo, pero sí lo importante es saber cómo la van a manejar. Y algo que también he visto en algunas empresas y universidades, saber quién es el responsable de eso. No todo el mundo puede subir la información, ¿no? Sino que existe siempre un responsable que sea el que canalice pues, la información que va a subir a la plataforma o a la biblioteca y que la pueda manejar. Buenos días, Germán. Estamos hablando aquí precisamente con el tema de... Acá. Hola. El tema de la publicación de la información y, por ejemplo, nos surgían preguntas como esas. Es importantísimo que nuestros docentes en la institución conozcan que uno no puede poner cualquier cosa y si lo pone, referéncielo. Entonces decíamos, por ejemplo, esta conferencia tan importante, ¿la podríamos colocar en el Moodle de nuestra institución? ¿Sí? Eso es una cosa bien interesante ahí para hacerlo. Mi pregunta va más orientada al tema de la ley que mencionaste, que salió el 2 de julio. A ver si nos lo podíamos explicar. Y un comentario. Me parece interesante el ejercicio que está haciendo Francia, creo que fue que dijiste, que están empezando a tener redes privadas como país. Es una oportunidad de negocio para Colombia. De pronto a través del MINTIC sería interesante que se promoviera eso, porque es empezar a tener un poco más de control
sobre nuestra información y lo que nosotros estamos haciendo. Y tenemos grandes proveedores aquí en Colombia y pudiéramos empezar a promover ese tipo de cosas, que tengamos una nube, pero una nube dentro de nuestro país donde se maneje la información nuestra. Mira, primero respondo de atrás para adelante. Lo que tú mencionaste, el tema de las nubes privadas, no solamente para estados, que muchas empresas lo hacen, muchas empresas están en la nube, pero tienen nubes privadas o nubes híbridas, como lo llaman algunos. Aparte, lo que te mencioné el 2 de julio, salió una nueva norma, que es la ley 1437 del 2011, Código Contencioso, que tiene algo interesante, es que tres cosas básicamente. Dice, mire, todas las entidades del Estado tienen que tener una sede electrónica. Lo dice en el artículo 59-60, no me acuerdo exactamente qué es el artículo. Una sede electrónica. Lógicamente lo que implica una sede electrónica, servicios, capacitación, formación para las entidades del Estado. Entonces ustedes pueden aprovechar este tipo de sedes electrónicas con herramientas como Google. O el tema del teletrabajo. Tenemos en Colombia la ley 221 del 2008 y el 1 de julio Santos firmó el decreto de teletrabajo. ¿Qué mejor herramienta para el teletrabajo? Moodle, por ejemplo. Es un tema jurídico, pero muchas veces no lo relacionamos. Entonces, mi invitación es a relacionar ese tipo de temas. Teletrabajo, todo tipo de herramientas como Google para gestionar ese tipo de componentes jurídicos. Sí, acá. Buenos días, no me estás mirando, estoy a este lado. Sí, en las universidades actualmente estamos desarrollando la mayoría contenidos virtuales para hacer OVAs, objetos virtuales, objetos de aprendizaje. La escritura de esos contenidos implica una serie de pasos de autoría, de derechos de autor. No sé si tú nos puedes recomendar software libre o software propietario que nos pueda servir de ayuda en esta labor. Pues yo he visto sobre todo en universidades que para mirar si es protegido ese contenido. No, si se ha cometido plagio, si se han tomado ideas de otros autores, si se han bajado imágenes no permitidas. Hay una herramienta que no me acuerdo ahorita el nombre, si quieres, te doy mi correo que lo tengo en el computador. Uno pone el texto como tal y le dice si ha sido tomado. Tiene una versión gratuita, una versión free y una versión paga. Entonces, hay varias. Uno copia el texto y le dice, mira, esto fue tomado del 25% de tal página y ya uno puede mirar qué tipo de herramientas ya lo puede hacer. Si quieres me escribes y te envío la herramienta. Una pregunta para hacer un cruce de información. Cuando uno pone imágenes o elementos dentro de un aula, por ejemplo, la pregunta exacta es si basta con las normas APA citando la fuente para uno salvarse o blindar los derechos de autor. Tú mencionaste algo que es muy importante, los estándares técnicos como APA, que ya uno puede citar para documentos. Es que en esto yo creo que muchas veces está también mirar la imagen, a quién pertenece, mirar si de pronto fue una modificación, o si era libre o no era libre, de dónde la tomé. Pero yo creo que, y lo digo, de pronto otros abogados pueden pensar distinto, ¿no? Pero uno se puede zapar muchísimo responsabilidad citando la fuente. Lógicamente también hay que buscar una proporcionalidad. No es que yo coja mi ambiente interno y me copie toda la biblioteca de Google en toda parte y la copie y la pegue, porque tenga la seguridad que pronto puede superar la proporcionalidad del derecho de autor, ¿no? Pero en una imagen, un contenido, citar la fuente, seguro no mucho salud. Dos inquietudes. Una es, hay algunas excepciones para la educación, pero de todas maneras la educación tiene lucro. Entonces, cuando la universidad XYZ privada me cobra 4 o 5 millones de pesos por hacer un diplomado virtual, ¿hasta dónde el profesor que hace ese contenido tiene derecho a no pagar por la fotografía que está usando, cuando al final la universidad sí se está lucrando de esos contenidos? Es una pregunta. Y la segunda, cuando Escalona hace una canción, él iba y decía yo la hice y la protegió. Pero cuando tú haces un curso virtual, tú compras fotografías, mandas a hacer ilustraciones, tienes 2 o 3 diseñadores, tienes 2 o 3 expertos que hacen contenido. Entonces, cuando uno va a tratar de proteger con derechos de autor ese curso virtual, ¿sí? No, primero en derechos de autor,
bueno, dejan mencionar que la empresa X pagó por hacer el curso, pero al final piden la lista de todas las personas que participaron en eso. Entonces yo tengo que decir, Juanito me dio esta foto, Perencito y estos 2 textos, y entonces se vuelve un proceso muy complejo para uno proteger pues esas obras que son unos cursos virtuales. Entonces quería saber como qué recomendación nos da al respecto. Yo miro algo que hacen las universidades, y es que muchas veces material, únicamente hay una comisión a los docentes, mire, vamos a sacar el siguiente diplomado, haga usted el material. Pero muchas veces la gente puede firmar un contrato. Usted firma el contrato y usted está cediendo los derechos de autor patrimoniales, no morales. Porque hay algo que es muy importante, es que el derecho de autor tiene los derechos morales y patrimoniales. Morales, yo hago que es autor de su canción toda la vida, y patrimoniales los 50 hijos que le aparezcan de aquí en adelante. Entonces, eso es una realidad. Hacemos y firmamos los derechos patrimoniales, no los morales. No pueden decir que esta diapositiva se la sería Google y es de Google, no. El que la hizo fue Herman Realpe y fue Herman Realpe que la hizo. Entonces, eso es importante. Mirar qué es lo que firmamos. Muchas entidades universitarias lo que hacen es hacer un contrato que se ceden los derechos de autor y le dan una compensación al profesor o al docente por hacer el material. Entonces, también valorar económicamente también esa compensación. Y segundo, pues mirar también para el tipo de imágenes, de contenidos, pues lo que se tiene soporte, ¿no? Entonces, si hay un manual, si hay un documento, si hay un contrato de cesión de derechos de autor, y cuidarse en salud a los partes, tanto como docente, como decir que mire, el contenido vale, y vale tanto, y solamente lo pueden utilizar para tales sesiones, lo autorizo solamente para esta capacitación de Google el 15 de agosto, y acá usted me hace ese contrato que lo firma, y no lo autorizo para más. Si usted ve que de pronto lo quiere para más, vale tanto, y dejar todo eso por escrito. Yo creo que la máxima recomendación en esto es dejarlo por escrito, porque los inconvenientes siempre van para futuro, y si tiene nada escrito, pues ahí es donde realmente empiezan a desatarse los problemas jurídicos. Germán, buenos días. Por aquí estoy. De pronto, como aporte en la universidad hemos venido utilizando una herramienta que se llama Turnitin, que es una herramienta que nos permite revisar las fuentes de documentos y todo esto en Google y en bases de datos especializadas, pues para compartir de pronto que había por ahí una inquietud. Hay una iniciativa, Germán, que se llama la iniciativa de Creative Commons. Me gustaría me pudiera comentar usted cómo ve esa iniciativa y sobre todo este marco legal que usted nos ha comentado. ¿Cómo impacta esa iniciativa? ¿Se integra, no se integra? ¿Va en contravía? ¿Sí nos sirve a nosotros para poder publicar contenidos? ¿Cómo ve esa iniciativa? Yo conozco mucha iniciativa porque precisamente una amiga, Carolina Otero, aquí en Colombia, la líder de esa iniciativa, trabajo mucho con ella y la conozco. El tema de Commons como tal es una iniciativa muy buena. Creo que le falta todavía mucho impulso del gobierno. En otros países se han impulsado mucho las bibliotecas públicas, las instituciones. Todavía yo creo que existe como una cierta, por parte del Estado, todavía falta mucho para impulsar ese tipo de iniciativas, y yo creo que el sector universitario también hay que impulsarlo. Lo que pasa es que muchas veces la gente no lo entiende bien, no entiende muy bien lo que significa. No significa que todo, pues, que todo tenga que ser gratis, pero porque tiene que, por ejemplo, ya la oficina de derechos de autor tiene también está impulsando estas iniciativas. Entonces yo creo que es valorar el contenido y cuando uno quiera publicar el contenido abierto. Miren, en España, yo creo que España es el ejemplo constantes de iniciativas. Ahí en España, por ejemplo, hicieron un documental y lo hacen con iniciativas de Creative Commons como tal, lo sacan. Y la gente lo que hace es dar un aporte voluntario. Y la gente da un aporte, creo que de $15 voluntario para eso. Entonces uno puede también equilibrar las dos partes. Tengo también un tema económico y también que sea abierto para que también se pueda también apoyar a las partes que lo desarrollan. Porque muchas veces lo que se dedica a Colombia es impulsar el desarrollo de contenidos. Y creo que la mejor manera es que se diga les invito a que miren la página y miren a Carolina Otero y la Fundación Carisma, que ella dirige, que está muy involucrada en todo este tema. Germán, una pregunta. Aquí. Dos preguntas. Una, no me queda claro lo de la ley Lleras 2. O sea, es de los docentes desde sus aulas virtuales, ¿tendrían algún inconveniente en reproducir, por ejemplo,
aparte de los programas de televisión o vincular los links con programas o partes de programas de televisión, o sea, eso ya no se podría hacer. Perdóname, y la segunda pregunta es, ¿qué tan protegidas están las obras, no solamente los contenidos virtuales, sino los impresos, por ejemplo, a nivel transnacional? O sea, en Colombia, ¿cómo están eso? Los convenios con otros países, porque pues ahora uno tiene estudiantes que están en otro país y inclusive en Europa, ¿sí? Y nosotros, cuando las instituciones tienen documentos escritos que les envían, ¿cómo está reglamentada esos derechos de autor? En la primera pregunta, yo les he comentado a ustedes que había un artículo del 13 de esa ley que dice que se permite la transmisión a través de internet de señales de televisión. El artículo, que ustedes lo pueden encontrar en la 1520, es textual. El gobierno salió a decir que no, que era el tema de fines de lucro. Lógicamente yo creo que solamente el tiempo dirá qué es lo que pasa con ese tipo de artículos, casos concretos. No significa que yo no puedo poner el enlace. Yo creo que uno tiene todo el derecho, porque si uno mira el contexto de la ley es el ánimo de lucro. Entonces si uno lo pone por un tema de educación, pues no tiene ningún problema, ¿no? Pero lo que sí uno puede para curar su salud es de pronto tener una política y citar la fuente y decirle, mire, lo que curarse mucho en ético-políticas, porque como les digo, esto solamente se da con el tiempo de casos concretos, que es lo que uno mira en otros países y que ha pasado en otros países como España, Argentina, en Francia. En la segunda pregunta, si hay varios convenios, como el convenio de Berna, por ejemplo, para el tema de derechos de autor, cada vez más existen más convenios. Ahorita el más importante, el Tratado de Libre Comercio, TLC. Esta ley 1520 del 2012 es basada en ese convenio, que creo que es el que va a venir a Colombia durante los próximos 5 años, porque esa ley 1520 del 2012 era el convenio del Tratado de Libre Comercio. Entonces, subir la protección de los derechos de autor, crear esas secciones para temas de educación. Miren, se me olvidó algo importante, ustedes miran en el artículo 13, en el artículo 14 de secciones y limitaciones de derechos de autor, está la parte de educación y de formación, aparte también el tema de investigación y seguridad de información como sección. Entonces es importante que lo miren para que lo puedan adaptar a sus necesidades. Bueno, agradecemos a Germán por su conferencia, que es bastante esclarecedora. Por cuestiones de tiempo, pues nos quedamos muy motivados con este tema.